Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites nuevamente estar reunidos, a ti, a mis hermanos y a mí, escudriñar tu palabra para conocerte, este tiempo, Señor, que tú has distinguido para bendición, y Señor, gracias porque también nos indicas que hagamos una distinción entre lo común y lo que es distinguido por ti, Señor. Y este día tú lo distinguiste para cada uno de nosotros, porque el Shabbat es por causa del hombre. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo el Señor del día de reposo, el día del Shabbat. Y pues gracias porque hasta este momento no nos ha faltado nada, hemos tenido alimento, hemos tenido sustento. Tu palabra, el poder de tu palabra nos sustenta a cada uno de nosotros y te conocemos y escudriñamos ahora la Escritura, porque la Escritura habla de ti, nos da a conocerte a ti, nos da a conocer lo que hiciste hacia cada uno de nosotros, también nos da a conocer nuestra condición, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero también conocemos que hay provisión para cada uno de nosotros a través de tu sacrificio y a través de tu amor, tu misericordia, y que tú nos das ese nacimiento de nuevo cuando abres tu misericordia hacia cada uno de nosotros y nos das ese nacimiento que proviene de lo alto. Te damos gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Yehoshua, Hamashiach, amén. Amén. Pues bueno, sí, Amén. cada uno de ustedes si pudieron hacer o imprimir su grafiquita o irlo anotando, vamos a ir identificando esos tiempos a través de principalmente el Evangelio de Lucas. Entonces vamos a comenzar. Una pregunta antes de que comience. ¿Cómo se oye el audio de el bueno de la voz de Leo? Se escucha muy bien, muy clara, muy claro, muy claro. ¿Mejor que otros días en cuanto al volumen? Sí, se escucha Sí, más fuerte. sí, es el internet. Bueno, yo no tan fuerte, pero sí se escucha bien. Clarito, más también. Bien. Bueno, pues vamos a revisar toda la preparación de nuestro Señor Yehoshua en sus tiempos y en su cumplimiento. Ya no se dejó de escuchar. Ya no se escucha nada. Hola, sigue en silencio, ¿verdad? Sí, no se escucha nada. No se escucha nada. Eso estaba preguntando, ¿me escuchan? Sí, todos estamos en la sala, seguro están arreglando algún Pasó imprevisto. algo. Es que cuando Sí, se pone así. la foto, la cámara prendida, se necesita más internet, entonces puede haber sido eso. Sí. ¿Sigue escuchándose Leo en otro celular? No, no se escucha nada.
¿Sí se escucha Leo en el otro celular? No, no se escucha. Ok. Bueno, entonces desde acá porque se le bloqueó el celular. Está bien, bueno. No, confirman si se escucha y si se ve, por favor. Sí se escucha y se ve. Se escucha y se ¿La ve. misma intensidad de volumen o es diferente? A ver el de Leo. Bueno, pues continuamos. Se Lucas, escucha bien. sí. Ahora el que escucha muy bajito somos nosotros. Lucas 18, verso 35. Vayan anotando, si les es posible, las referencias que van apareciendo para que vayan completando sus lecturas. Aquí esto que está mencionando es que un ciego de Jericó recibe la vista. Y es importante lo que les estaba comentando porque, por decir, en Mateo 20 y en Marcos 10, aparentemente diría cosas diferentes, pero recordando que las visiones tienen, cada uno de ellos, de los evangelios, tiene un propósito de exhibir algo que hizo nuestro Señor. Entonces, en esta lectura vamos a ver lo que dice Lucas. Aconteció que acercándose nuestro Señor Jesús Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Yehoshua, Nazareno, Nazir. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, o portador de la promesa de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela. La fidelidad expresada en ti te ha salvado. Recordando que las personas normalmente, como cada uno de nosotros, vamos por solicitando algo, una sanidad, y lo que recibimos a cambio es la salvación. Nos da nuestro Señor más de lo que solicitamos. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Entonces, estamos muy cerca de la celebración de Pesaj. Nuestro Señor sigue haciendo maravillas, sigue haciendo señales muy, muy grandes. Jesús y Zaqueo, capítulo 19 de Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, todos entendemos el concepto de lo que era un publicano. No. Yo no. Bueno, un publicano es un cobrador de impuestos del mismo pueblo de Judá, pero establecido por Roma para reunir el tributo y entregárselo al gobierno romano. Entonces sería como un traidor a su propia nación. ¿Por qué hacía esto Roma?
porque identificaba a estas personas y estas personas identificaban a todos los moradores de esa comunidad. Entonces, para él le era muy sencillo recaudar los impuestos para Roma. Pero iba en contra de su pueblo, porque estaba cobrando para un pueblo extranjero, como expresó nuestro Señor Yehoshua. ¿De quién cobra los tributos? ¿El que es de la casa o el extranjero? En este caso, el extranjero era el que estaba cobrando, en un desorden. Recordando también que Mateo, que era levita, también era un publicano. O sea, tendría que estar ocupando unas funciones muy específicas con respecto a lo que estableció nuestro Señor como levita, y sin en cambio estaba sirviendo completamente al opuesto, a Roma. En el desorden manifestado en el pueblo de lo que quedaba de Israel, que era Judá, dentro de la provincia de Judea. Entonces, Zaqueo era un publicano, era un cobrador de impuestos, y vamos a ver el proceso de arrepentimiento que lo va a llevar nuestro Señor, y cómo era imposible que se pudiera acercar Zaqueo a menos de que va a pasar lo que le dice nuestro Señor, que él no va a ir a donde va a estar nuestro Señor Yehoshua, sino nuestro Señor Yehoshua va a ir a la casa de Zaqueo. Así como a nosotros, nuestro Señor viene y nos visita a nuestras casas, cuando estamos dando servicio a la adversidad. Bueno, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Yehoshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro, así como una higuera, para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y eso es algo que nuestro Señor Yehoshua va a tener contacto con publicanos, con prostitutas, en estado de inmundicia, con Sará. Todo eso, ¿por qué? ¿Por qué lo podía hacer? Y también, ¿qué estaba representando? Sabía la condición de Zaqueo, sabía quién era Zaqueo, y recordando que cuando nuestro Señor Yehoshua es exhibido ante las autoridades, al sumo sacerdote y a Anás y Caifás, no declara esto, y que inclusive tiene contacto con aquello que está en inmundicia. Recordando Levítico 5, que dice que aquel que fue llamado a testificar, que vio o escuchó, y que también tuvo contacto con aquello que está inhabilitado, está cargando una transgresión. Y entonces está cargando el pecado, en este caso de Zaqueo. Pero lo va a llevar a la reconciliación. ¿En qué momento va a llevar a la reconciliación a Zaqueo y a cada uno de nosotros? Creo que no se oye. Oh. Cuando dé su vida por nosotros. No, perdón, no se entendió. Que cuando dé su vida por nosotros. Cuando dio su vida por nosotros. Cuando cargó la levadura de todos nosotros y la puso en la cruz.
Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Está llevando un procedimiento que está marcado en Isaías y está marcando también en el Mishpat, en Éxodo capítulo 21, que es la restitución de aquello que se ha tomado. En Isaías capítulo 1, antes de ponernos a cuentas, nos dice que hay que restituir. Entonces eso lo está poniendo en el corazón de Zaqueo, porque está siendo visitado por nuestro Señor Yehoshua. Eso lo está moviendo nuestro Señor Yehoshua en él. Por eso está manifestada la fidelidad. Verso 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuantos estaban cerca de Jerusalén. Ya se va acercando cada vez, está subiendo a Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, dio 10 minas, y les dijo: negociad en tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también éste dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina, el talento, y darle al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Lo mínimo expresado por nuestro Señor que nos ha dado es un nivel de conciencia, de saber quién es Él. Y es lo mínimo que tendríamos que transferir hacia las demás personas. Eso mínimo que es la conciencia de Él, si no, por lo menos invertimos para duplicarlo, eso mínimo nos va a ser quitado. Verso 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. A todos aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Se sigue acercando a Jerusalén, pero ahora ya estamos en el día 10 de Abib. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, están muy cerca de Jerusalén, al monte que se llama de los Olivos,
envió dos de sus discípulos. La distancia que hay entre el Monte de los Olivos y el Templo de Jerusalén son, ¿alguien recuerda cuánto es? Está muy cerquita, ¿no? 2000 codos, ¿no? 2000 codos. Y está expresado en el libro de los Hechos como camino de un día de reposo. Esa es la distancia que hay entre el Monte de los Olivos. Son 2000 codos. ¿Qué hay entre el sacrificio de nuestro Señor y la edificación de su casa nuevamente? 2000 codos. Un día de reposo. Lo que era permitido caminar en un día de reposo. Lo que está, sí. Eso lo vamos a poder encontrar en Josué, capítulo 5, porque el arca la iban llevando a la entrada de Jericó, y todos podríamos pensar que iba el arca y iban todos juntamente con el arca. No, había una distancia de 2000 codos entre el arca y el pueblo, porque la santidad del arca no era posible que estuviera el pueblo por su estado de inhabilitado. Entonces, representa la santidad de nuestro Señor y hay una distancia de 2000 codos. Hablaban los levitas. Como 900 metros. Como, 900 metros. como casi cerca de 1 kilómetro, poco menos de 1 kilómetro. También cuando se establece el campamento, hay una distancia entre el establecimiento del Ohel Moed con los campamentos de los hijos de Israel, y también esa distancia está marcada en 2000 codos. Recordando que los levitas sí están alrededor haciendo un acercamiento a lo que es el Ohel Moed, y la Mishmeret, o la vigilancia, la puerta, el acceso, está marcado por Aarón y por Moisés, por el sacerdocio, por la Torah y el sacerdocio que cumple nuestro Señor Yehoshua. Solamente por medio de él es que vamos a tener acceso. Entonces, ese es los límites establecidos. Aquí también lo sigue manejando nuestro Señor desde el punto en que estableció su campamento en el Monte de los Olivos, y todos los días iba y venía. En el día explicaba, daba su enseñanza, y en la noche volvía al campamento. Verso 30, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella habitaréis un pollino, atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Aquí vamos a encontrar, vemos que con Zaqueo le dice: es necesario que yo vaya a tu casa. Y ahorita le está diciendo: me es necesario ese pollino. Y le está diciendo: desatadlo y traédmelo, y yo lo devolveré. Nadie había montado en él. ¿Qué significa? Que era primogénito. Que era un... Verso 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, que representa que por medio de los discípulos, nuestro Señor nos desata. Por medio de lo que está escrito a través del testimonio de los discípulos, nuestro Señor nos está desatando, porque le es necesario que nosotros, que éramos un primogénito inhabilitado, seamos habilitados por medio del Cordero. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a nuestro Señor Yehoshua, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. O sea, este escenario: nuestro Señor Yehoshua encima, el manto en medio y el pollino abajo. ¿Qué representa el pollino entonces? Nosotros.
su cuerpo, el cuerpo de Mashiach, pero representado en un animal inhabilitado a causa del pecado. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, ¿qué fecha es? Es 10 de Aviv, se presenta el Cordero. Se está presentando en el templo. Bueno, lo vamos a analizar. Él respondiendo les dijo: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué llora nuestro Señor ya llegando a Jerusalén? Porque Jerusalén, si hubiera sabido el tiempo de su visitación. Porque no conoció el tiempo de su visitación. Esa Jerusalén terrenal no conoció el tiempo de la visitación de nuestro Señor. Diciendo: oh, si también tú conocieras a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Se estaba presentando el Cordero y no lo reconocieron. Bueno, lo reconocieron quienes lo estaban alabando y recibiendo, pero también en un sentido no tan acorde a lo que he escrito, porque ellos, como habíamos leído, manifestaban que el reino se iba a establecer ese día, pero con un rey que se iba a manifestar terrenalmente y que los iba a liberar de la opresión de Roma, porque eso es lo que está escrito, que no iba a haber ya opresión, pero la opresión no era esa, era algo más grande de lo que nuestro Señor nos iba a liberar, y no solamente a esa generación, sino a las que seguían a partir de ese momento, hasta que se completara el número de la plenitud de lo que estableció nuestro Señor. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto sí está un poco más resumido en este evangelio, pero es lo que está expresado en Mateo 24. Prácticamente lo que está expresado en Mateo 24 con respecto a la ciudad, al templo, todo se cumplió. La destrucción del templo se cumplió. Cuando dijo se levantará nación contra nación, era Judá contra Roma, y que se levantarán falsos mesías. Recordando que en la historia se levantó Simón Bar Kokhba, que trajo esa rebelión tan grande, y el pueblo, principalmente conocido Rabí Akiva, lo marcó como el Mesías, pero en lugar de traer la paz, trajo la destrucción de Jerusalén, y que fueron completamente expulsados del territorio o de la provincia de Jerusalén. ¿Qué va a hacer nuestro Señor a partir del 10 de abril? Va a comenzar a sacar la levadura, va a purificar su templo, su casa. Hablando de la casa hecha de piedra, pero también dando la señal de que algo no debería de haber dentro de su cuerpo, dentro de su casa, dentro de su servicio. ¿Qué es lo que va a limpiar en este momento nuestro Señor y que también nos debería de traer la conciencia a nosotros?
Cuando sacan los vendedores. Cuando saca a los vendedores, que nadie debería de hacer mercadería de la fidelidad de nuestro Señor. ¿Mm? Los saduceos eran aquellos que estaban teniendo control de los corbanots y de las mesas de los cambistas. Recordando que desde la dedicación del templo, a partir de los macabeos, va a haber una sustitución de los levitas, va a caer en los saduceos, y no son los indicados según la escritura para ser los portadores del servicio sacerdotal o levítico. Y entonces ellos van a desarrollar comercio dentro de la casa del Señor. Y entrando, verso 45 de Lucas 19. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, para todas las naciones que se venían acercando, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Citando tanto la profecía de Isaías como la profecía de Jeremías. Y enseñaba cada día en el templo, cada día. De hecho, va a ser manifiesto que durante estos 4 días va a estar enseñando en el templo, cada día. Y que cuando lo aprenden es en la noche. Y por eso dicen, ustedes me están aprendiendo en la noche, en las tinieblas, porque ese es su tiempo. Y no me aprendieron durante el día, cuando enseñaba. Porque por estos siempre enseñó, pero ahorita, a partir del 10 de Aviv hasta el 14 de Aviv, todos los días va a estar enseñando en el templo. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Y que si quisieran tocarlo, el pueblo se iba a ir en contra de ellos. Por eso no lo pudieron tocar, porque él estaba hablando verdad y el pueblo estaba escuchando. Entonces, tienen que buscar la manera de poderlo capturar sin que el pueblo se levantara. Por eso lo van a buscar en un momento en el que está aislado del pueblo y de noche, encubiertamente el pueblo. Ya cuando viene todo el juicio y todo lo demás, pues el pueblo se va a dejar llevar por las emociones y se va a unir a lo que comienzan a promover los líderes. ¿No? Capítulo 20. Sucedió un día que enseñando nuestro Señor Yehoshua al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Prácticamente, en el nombre de quién vienes. Respondiendo, nuestro Señor Yehoshua les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? O sea, ¿con qué autoridad estaba bautizando Juan? Si decían que del cielo, entonces tendrían que reconocer a nuestro Señor Yehoshua porque Juan el Bautista dijo que él era que él solamente iba a anunciar al que venía después de él. Y si decían que era de la tierra, pues iban a ir en contra de los líderes porque consideraban a Juan el Bautista como profeta. Vamos a ver. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos que Juan era profeta. Y respondieron entonces, pues que no sabían de dónde fuese.
Entonces, ¿qué dijo nuestro Señor? Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero pues es con la misma autoridad de Juan, porque estaba delegada esa autoridad del cielo, de hecho apartado desde su nacimiento, Juan el Bautista, y anunciado desde el profeta Malaquías, que iba a venir Elías, iba a anunciar que él haría volver el corazón de los hijos al Padre. Lucas 29. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la vendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo más, otro siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Entonces es lo que veíamos, que estos siervos hacen referencia a los profetas que fueron enviados, pero que no se halló fruto a la encomienda de los profetas. Entonces envió a su hijo. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Y ahí queda enfatizado lo que representa el hijo. El hijo es el heredero, el portador de la promesa de la herencia. Entonces dijeron, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Les hará. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hay que es uno será quebrantado y otro lo desmenuzado. ¿No se escucha? No, Sí, perdón. Entonces nos dice que todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Recordando la estatua de Nabucodonosor, cayó a los pies y desmenuzó a esa piedra, todo lo que representa el imperio humano, pero ese imperio humano está promovido ¿por quién? Por Satanás y sus demás. Entonces, nosotros, ¿qué proceso hemos pasado? Hemos caído sobre la roca y hemos sido quebrantados. Y a partir de ese momento viene nuestra vuelta hacia la fidelidad de nuestro Señor. Lucas 20:19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ay, no se ve. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos,
a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Recuerden que estamos entre el día 10 y 14 de abril. ¿Qué va a mostrar nuestro Señor Yehoshua ante los cuestionamientos y ante estas tentaciones que van a poner el liderazgo? Va a revisarse dos cosas. Primero, que Dios no puede ser tentado. O sea que Él es Dios, nuestro Señor Yehoshua, porque no sucumbió ante las tentaciones. Satanás en su momento lo quiso tentar y se pudo verse que era Dios. Y aquí no puede ser tentado. Pero también vamos a poder ver la integridad del Cordero, que tenía que ser íntegro para poderse presentar como corbán. Verso 21. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Cuando es el 14 de abril y están llevando a la acusación de nuestro Señor Yehoshua, y les pregunta a Poncio Pilatos, ¿a su rey crucificaré? ¿Qué es lo que contestó el liderazgo? No hay más rey que César. No tenemos más rey que a César. Entonces, si son de César, ¿a quién se los entregó nuestro Señor? Al gobierno romano. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Posteriormente vamos a ver que dentro de una de las acusaciones que le van a hacer a nuestro Señor es que decían que estaba en contra de dar el tributo a César, cuando aquí quedó claro que había que darle al César lo que era del César. Verso 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y le levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, y él también murió sin hijos, y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Esta ley de Levirato, ¿qué es lo que nos indica? ¿O qué es la enseñanza que nos transmite? Ajá. De que si un hombre no puede dejar descendencia, muere, su hermano tome a su esposa y dé descendencia a su hermano para que se preserve ¿qué? La descendencia. El nombre, el propósito. Lo que se va a cuidar o preservar es el propósito. Pero aquí no comprendían las escrituras porque eso habla de la redención que hizo nuestro Señor Yehoshua hacia nosotros y que es de una vez. Al igual que el divorcio, es solamente una vez y es expresado en el ejemplo de nuestro Señor Yehoshua. Que si no se comprende el propósito de nuestro Señor Yehoshua
para que la mujer no cayera en adulterio y entonces recibiera la muerte, entonces solamente el divorcio puede expresarse una vez en el cumplimiento de nuestro Señor y la ley del levirato solamente puede cumplirse una vez en el cumplimiento de nuestro Señor. Y aquí lo están expresando como que una y otra vez. Y lo va a decir nuestro Señor. En el mundo se casan y se dan en matrimonio, pero eso no es así, o sea, eso es porque no comprenden dos cosas, las Escrituras y el poder de Dios. Vamos a leer. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo, Yehoshua les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿Qué sí? Se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, porque no entienden la ley del Señor, que es una vez en el cumplimiento de nuestro Señor Yehoshua. Una vez se divorcian y ya no pueden casarse y divorciarse, casarse y divorciarse. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento. Esto lo hemos expresado desde Génesis capítulo 6, cuando la maldad del mundo era tan grande y en ese tiempo, cuando vino el diluvio, se casaban y se daban en casamiento. ¿Recuerdan esa expresión? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, o sea que están injertados a la vida eterna, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que son vivos en él, porque son portadores de la promesa cumplida en nuestro Señor. Verso 38, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Esto que acabo de mencionar está complementado en el otro evangelio, en donde dice, ustedes no comprenden las Escrituras, porque es una provisión para el pueblo, para alcanzar misericordia, la ley del levirato y también la del divorcio. Por eso no comprenden las Escrituras y no comprenden el poder de Dios, que es la redención que se va a cumplir en la resurrección. Aquí también les está diciendo a los saduceos que sí hay resurrección, ¿no? Porque ellos no creen. Ellos no creían en la resurrección. Y lo está manifestando a través del testimonio de Abraham, de Isaac y Jacob. Están durmiendo, pero están en la esperanza. Pero van a vivir, porque lo prometió a ellos 3, que son los patriarcas, que recibieron promesa directa de nuestro Señor. El cumplimiento es que vivan. Y que, como dice la carta a los hebreos, que aunque tuvieron oportunidad de volver a Canaán, el territorio prometido, no pusieron su mirada en ella, sino en la Jerusalén celestial, o sea que en la vida eterna. Por eso pudieron accionar en base a la fidelidad de nuestro Señor. Respondiéndole a alguno de ellos, escribas dijeron, maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Entonces está revisándose el Cordero y está demostrando que es Dios y que es íntegro. Verso 41. Íntegro. O sea, conforme a lo solicitado por su propia palabra. El único que podría llevarnos a la redención. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que Mashiach es hijo de David? Y aquí va a aclarar lo que está expresado en el Salmo 110. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos,
dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Recordando qué significa hijo. Heredero. Cuando comenzamos a leer Mateo, ¿cómo podemos entonces leer Mateo versículo 1? No. ¿Tienes, Rubén? Mateo 1, Ajá. 1:1. Sí. Libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, sería libro de la genealogía de Yeshua HaMashiach, heredero de David Heredero. Ajá. y heredero de Abraham. Uh-huh. Heredero de la promesa dada a Abraham y heredero de la promesa dada a David. El pacto dado a David, que es el reinado, le pertenece a nuestro Señor Yehoshua, porque Él es el rey. Y el heredero de la promesa dada a Abraham es que Dios iba a habitar en medio de nosotros y íbamos a ser su pueblo. Entonces, esa aportación de la promesa está dada en nuestro Señor. Y por eso, ¿cómo es que David le llama Señor al que en apariencia es su descendencia? Él es el portador de la promesa, el portador y finalmente en donde se da la ejecución de la promesa. Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan andar con ropas largas, llaman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas en las sinagogas y en los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Capítulo 21. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Prácticamente ella entregó lo que en ese momento era el sustento de su vida, porque recordando que a las viudas se les entregaba esta cantidad. En la repartición de la administración de la provisión dada a las viudas se les daba esta cantidad y cada día recibían esta provisión. Entonces su sustento de ese día lo entregó completo. Es como si entregara su vida de ese día, como si entregara un olá, el olá de ese día para la reconciliación. Verso 5. Y a unos hablaban de que el templo estaba adornado y de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Esta profecía que hizo nuestro Señor, pues es parte también de la acusación que le van a llevar, ¿no? Y de hecho parte de la acusación que posteriormente Esteban también va a recibir. Cuando Esteban va a desarrollar todo lo que es Mashiach, va a hablar acerca del templo, va a hablar desde Moisés y va a ir enseñando todo lo que es Mashiach para que se pueda entender el cumplimiento de nuestro Señor. Y menciona el templo. Pero las acusaciones que le hacen tanto a nuestro Señor Yehoshua como a Esteban en su momento es cerca de que se hablaba en contra de ese templo físico.
Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy Mashiach, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Es lo que mencionaba de Simón Barcova. Él fue levantado como Mashiach, pero les dijo, no le crean, porque no vayan en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, ¿qué provocó Simón Barcova? Sediciones. No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Va a venir la destrucción del templo, va a haber revueltas, pero ese no es el fin. Van a venir, van a tardar por lo menos estos 2000 años que han transcurrido. Esto eran las primeras señales. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas. ¿Esto a quién les pasó? A los discípulos. Les echaron mano, los persiguieron, los entregaron a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores. ¿A quién le pasó esto? Al apóstol Pablo. Fue llevado ante gobernador y fue llevado ante reyes. Por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Siempre el apóstol Pablo estuvo dando testimonio de nuestro Señor Yehoshua cuando se presentó ante uno y se presentó ante otro. Y toda esa, yo lo llamo el tercer viaje misionero, porque ya no fue en sus medios, sino que ya fue apresado y lo iban llevando, y en todo momento en donde fue presentado, fue dando el testimonio de nuestro Señor Yehoshua, y que inclusive algunos dijeron, casi me convierto por lo que me está diciendo, ¿no? Verso 14. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder a vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Si esto les aconteció a los discípulos, a los apóstoles, que tomaron la copa de Pesach y que les dijo nuestro Señor, van a participar de mi cuerpo, o sea, van a recibir aflicción por mi nombre, van a dar testimonio y me van a hacer mártires. Si nosotros participamos de la copa el día 14 de abril, estamos asumiendo que somos parte del cuerpo de Mashiach y entonces también estamos asumiendo que vamos a ser vituperados, que vamos a hacer todo lo que dice nuestro Señor Yehoshua en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, ese procedimiento lo vamos a pasar. Entonces, que estemos preparados porque ya está establecido por nuestro Señor y el cumplimiento está dado en el testimonio de los discípulos, pero por extensión hacia cada uno de nosotros, a los que creemos por el testimonio de ellos. Lo expresado en Juan capítulo 17. Pero aquí está el consuelo. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿esto cuándo fue? Hace tiempo, ¿no? Ajá.
70 años después y posteriormente, el año 132, de nuestra era. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿En el 100 qué? 32. Todos ya fueron dispersados. Era su último punto, ¿no? Estaban los sicarios, Los celotes. los celotes, ¿Cómo sí. se llama? Zaro. Masada, Masada. el monte de Masada. Era su último punto. Que Ahí hay una historia increíble porque ahí estaba Flavio José y hizo una estrategia para poder librarla. Y todo lo que reporta Flavio José en sus 2 libros es en base a toda la experiencia que inclusive vivió. Por eso es un testimonio que se toma mucho en referencia a lo que está escrito. Bueno, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas estas cosas que están escritas. Mas hay de aquellas que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto está expresado en el libro de Apocalipsis y normalmente lo comprendemos como que es algo que va a venir. Pero si analizamos los tiempos y las señales, que los dos testigos van a morir, que es Elías y Moisés, pero que se refiere a la Torá y a la Escritura, pero que en qué tiempo el Señor los va a levantar. en Apocalipsis. Ajá, dice Apocalipsis. En su venida. Que van a pasar 3 días y medio y entonces el Señor los va a volver a levantar. ¿Cuándo acontece eso? ¿Cuándo son levantados nuevamente la Torá y la profecía? En su venida. En su resurrección. En su resurrección aparentemente la profecía y la Torá han muerto. En su muerte han muerto la Torá y la profecía, pero en su resurrección vuelven a la vida la Torá y la profecía. Y dice ahí que pasan 3 días y medio. ¿Cuándo se presenta nuestro Señor después de su muerte? 3 días es la resurrección, pero no se va a presentar hasta 3 días y medio después, hasta el primer día de la semana. Entonces el cumplimiento fue dado ya fue dado lo que está expresado ahí en Apocalipsis. Normalmente pensamos que es algo que va a venir, pero ya está. Verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Aquí nos van narrando algunas situaciones que consideramos que van a ser inmediatamente una tras otra, pero no, algunas cosas tardan muchos años para que sea en la sucesión de los acontecimientos. Entonces tener el entendimiento de que unas cosas ya pasaron y otras sí están por venir. Por decir las plagas, las trompetas, unas ya, los caballos del Apocalipsis ya fueron cumplidos, ya están expresados ahí en Zacarías. Son acontecimientos, son esos imperios que ya pasaron, pero hay algunos acontecimientos que sí están marcados, que están por venir. En esos simbolismos, entonces, solamente a través de la lectura, y obviamente que el Señor nos dé la revelación, poder entender que ya
aconteció y qué es lo que se espera. Porque todo esto que nos está diciendo hasta este momento, hasta el 24 de Lucas 21, ya pasó. Verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. Angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esto sí es al final. Todavía no ha venido en esa manifestación. Y lo que está expresando acerca de que las potencias de los cielos serán conmovidas, eso, ¿en dónde está expresado en Apocalipsis? En el, En Apocalipsis 12. ¿Perdón? En el sexto sello, hermano. ¿Sí es? Está ahí el temblor, las copas, todo eso sí ya está ahí descrito. Entonces, hacer esta lectura con respecto a también Apocalipsis. Verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué redención? La resurrección. La segunda, porque vuestra redención está cerca. La segunda, en la que somos completamente ya revestidos, transformados. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. ¿Cuándo? Yo sé, creo. A ver, Betty. Que cuando Judá empieza a reconocer al Señor, es cuando la higuera va a dar frutos. Entonces el tiempo estará cerca. No, no, es cuando se dio el conocimiento de esto. Bueno, coincidía más o menos las fechas para el conocimiento de la Casa del Norte, ¿no? Pero también por el cumplimiento del. Ay, no sé, la maldición, no recuerdo bien. ¿De la qué? De la maldición, ¿no? Que había. La maldición de la higuera. ¿Qué representa la maldición de la higuera? Pegarse con unos 20. La maldición de la higuera, nuestro Señor, Yahushua, va a pasar por la higuera y va a esperar fruto, pero no es el tiempo todavía. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa higuera? ¿Qué esa higuera qué representa? El liderazgo. Ajá, pero el liderazgo. El liderazgo no dio fruto. Y entonces le dijo, ese liderazgo humano no dio el fruto esperado. Entonces le dijo nuestro Señor, te secas y nadie más comerá de ti. Hablando de los fariseos. Uh-huh. Y cuando entonces la higuera comienza a reverdecer, ¿qué nos está indicando? Que así como vemos que la higuera está reverdeciendo, así también que cuando veamos todas estas cosas, veremos que reconozcamos que el Hijo del Hombre está cerca. Que está a la puerta. Ese liderazgo
¿Qué está pasando actualmente en Judá? No dan frutos, no dan frutos. ¿Y qué está pasando? Está reverdeciendo. De esta manera. Pues se está volviendo a manifestar con esto de volver a edificar el tercer templo y todo esto. O sea que está tomando fuerza Ese movimiento, ese movimiento está tomando nuevamente fuerza en este tiempo. El establecimiento de Israel no es lo que se esperaría, porque no hay una relación con Dios y el sistema religioso ortodoxo que está liderando lo relacionado a la escritura, aún todavía no puede ver a nuestro Señor. Entonces todavía sigue cegado y entonces está movido por otros intereses. Pero en este tiempo es que el fariseísmo, hubo un tiempo en el que prácticamente desaparecía. Cuando todo esto aconteció de nación contra nación, prácticamente el fariseísmo se destruyó. Los saduceos quedaron borrados. Todos los movimientos, lo que acabas de mencionar, aunque los celotas, quedaron exterminados. Y el fariseísmo parecía que ya había encontrado su fin. Pero llega un momento en el que vuelve a tomar vida. Y ahorita actualmente está volviendo a tomar más vida. Entonces dice que cuando empieza a reverdecer significa que el tiempo final está cerca. ¿Por qué? Porque de hecho Apocalipsis nos dice que hay una bestia que sube del mar, son las naciones, pero que posteriormente hay otra bestia, esta sube de la tierra. Siempre que se hace referencia de la tierra es el territorio de Jerusalén. Y la primera bestia fue herida en la cabeza, pero vuelve a tomar fuerza nuevamente. Y la segunda bestia toma poder de la primera bestia. La primera bestia es de las aguas. De las naciones. La segunda de la tierra. Que son los imperios. Y la otra bestia surge del mismo territorio de Jerusalén, del mismo territorio de Israel. O sea, de todas las naciones van a surgir todas las religiones que están manifestadas en los imperios. Pero de la misma tierra de Israel va a surgir una bestia, dice Apocalipsis. Esa bestia es el judaísmo. O sea, si lo vemos en el ámbito histórico, que en el 48 resurgió la nación de Israel, o sea, ahí empieza a resurgir lo que es todo el judaísmo, toda la tradición, todo el fariseísmo. Empieza a brotar ahí en Israel, se vuelve como que a florecer, entonces, ¿podría ser esto? Sí, cuando nuestro Señor Yehoshua vino, ese liderazgo debió de haber reconocido a Mashiach, si hubiera estado de acuerdo a la Torá, pero estaban conforme a tradiciones. Entonces dice, leímos apenas Corintios, que se ha puesto un velo. Entonces no lo comprenden, no lo pueden ver. Entonces, el fariseísmo, cuando el Señor 10 días arriba entra a Jerusalén y no lo reconoce, es por ese velo del fariseísmo. Por eso inclusive los fariseos decían, calla a tus discípulos. O sea, le está diciendo, cállalos. Y dice, no se va a poder callar esto. O sea, no, y nuevamente la guerra o la batalla no es contra carne y sangre, sino contra potestades que están moviendo todo ese tipo de pensamiento, que no es el pensamiento de nuestro Señor.
que podría identificarse que al ser Judá, o los líderes judíos, como que tienen la sabiduría más profunda, pero no. Ahorita que Pero hicieron no tienen el Ruach HaKodesh. no tienen Ruach HaKodesh, hasta que el Señor derrame de su espíritu en ellos. Entonces lo verán. Pero se está preparando todo. En el tiempo de la venida de nuestro Señor, se preparó todo el escenario para que pudiera llegar a la muerte. Los fariseos y los saduceos, que es lo que estamos leyendo, Eran elementos para que se diera el cumplimiento. endurece en parte del corazón para exhibir su fidelidad y para que con brazo fuerte y mano extendida nos libere del mundo. Una acción que comenzó hace 2000 años, pero que sigue ejerciéndose hasta este momento y sigue agregando a las personas. Pero esa adversidad que ahora lo podemos ver claro en los tiempos de nuestro Señor, que el fariseísmo iba con todo en contra de él y después de sus discípulos. Pues eso está reverdeciendo. Cuando ya brotan viendo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cercano el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente venga sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Todo esto es del 10 al 14 de abril. Capítulo 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas, imagínense el escenario que se está preparando. Está hablando en contra de los escribas, está hablando en contra de los fariseos, de los saduceos, de cada uno de esos grupos que está haciendo las cosas torcidas. Toda esa higuera que no dio fruto. Porque dentro de todo esto está mencionado cuando le dijo nuestro Señor, te secas y nadie comerá más de ti. Que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo, no en presencia del pueblo. Entonces, ¿cuál era el lugar en donde no estaba el pueblo? En el monte de Getsemaní. Ahí donde, terminando nuestro Señor la oración, que fue ahí en el Getsemaní, no en el monte de los... en el monte de los Olivos está Getsemaní. El monte de los Olivos pues, produce aceitunas, pero Getsemaní es el lugar en donde se exprimen las aceitunas. Ahí es en donde nuestro Señor fue a orar, diciendo, de mi sacrificio se va a extraer el aceite que va a cubrir a mi cuerpo. Pero es necesario que se exprima estas aceitunas
para que venga el derramamiento del bajado. Llegó el día de los ácimos, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. O sea, el día 14, estamos hablando del día 14, todo aquí ya vamos a comenzar. Estábamos viendo todo el día, antes del 10, posteriormente el 10, del 10 y del 10 al 14. Ahora vamos a ver todo esto, está muy extenso, es el día 14. Entonces, el día 14 lo podemos encontrar a partir de Lucas 22, verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura. Ahí están las referencias. Mateo 26, del 17 al 29, Marcos 14, del 12 al 25, Juan 13, del 21 al 30, y lo que nos va a referir, que es lo que hemos estado estudiando más, es Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Llegó el día de los panes sin levadura, de los ácimos, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, prepararnos para la Pascua, para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Entonces estaban hablando de un lugar en donde se va a preparar para limpiar de la levadura y para que esté dispuesta el cordero, las matzás, la matzá y la amargura, los merorim. Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entrare. Y decir al padre de la familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer para la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad ahí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon para la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, aquí, pan hartos, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que en lugar de vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Recordando que la copa en la escritura representa juicio. Y el juicio es en la sangre de nuestro Señor Yehoshua. Pero también que cuando participamos de esa copa, participamos del juicio de nuestro Señor Yehoshua. Que al ser partícipes como cuerpo, entonces, pues vamos a recibir lo mismo que recibió nuestro Señor. Cada uno a la medida de lo que podemos soportar. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Todo esto es 14 de abril. Nuestro Señor va a ir limpiando de la levadura y la va a ir cargando en él. La expresión máxima de que nos carga la levadura es cuando no confiesa nuestra transgresión.
cuando no habla, cuando no se defiende. Verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones, o sea, como se gobierna en este mundo, se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven o como el siervo, como el más subordinado, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y que iban a permanecer en él en sus pruebas. Mucho de lo que de lo que hemos recibido es porque fueron mártires. Y la mayor fidelidad que expresada en ellos es que a pesar de todo nunca negaron a nuestro Que Señor. impactaron hasta nuestros días, ¿no? Y por los que vienen. Sí. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Perdón? A Pedro, ¿no? Ajá, ajá. Va a venir para zarandearlo, pero ¿qué le está diciendo nuestro Señor? Pero yo he rogado por ti, porque la fidelidad expresada en ti no falte. Y tú una vez vuelto, porque se va a separar, pero nuestro Señor lo va a volver, confirma a tus hermanos. Por eso cuando resucita, la instrucción hacia María es, dile a Pedro que ya voy delante de ustedes y que allá lo voy a ver, confirmando que nuestro Señor ha cumplido y que a pesar de que Satanás lo pidió para zarandearlo, o sea, las negaciones, la fidelidad va a quedar expresada en Pedro a través de lo que hizo nuestro Señor. Y se lo está anunciando. Precisamente Pedro lo pone. ¿Sí? Pero espérame, porque no sé en dónde voy. ¿Lucas qué? Lucas 22, 30. No sé. Si Pedro ya conocía el libro, dijo, pobre Pedro.
perdón, bueno, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que la expresión de fidelidad en ti no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando envié sin bolsa, sin alforja, ¿qué es la bolsa? ¿Qué representa la bolsa? La cuestión económica. Era No se escucha. No, no se escucha. Se fue el internet nuevamente. ¿Ya se les había ido, Sandrita? Sí, claro, ya se había ido.